Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver otro modelo lingüístico que aborda los problemas, algunos problemas sobre el lenguaje. Se trata del modelo generativo que corresponde a la unidad 3 del programa. En esta primera parte, los propósitos centrales de la clase son, en principio, hacer una presentación general del modelo y, por otra parte, presentar algunos de los conceptos teóricos centrales, concretamente cuál es el objetivo esencial de la investigación y cuál es el centro de investigación del modelo generativo, cuál es su marco teórico, cuáles son los principales problemas que aborda en relación con los estudios del lenguaje. En función de esos problemas, cuál es la hipótesis central que se formula para explicarlos y finalmente, cuál es el objeto de estudio que se recorta. Lo que hoy en día se conoce también como perspectiva biolingüística es un enfoque sobre los estudios del lenguaje que surge a mediados del siglo XX, a partir de un gran desarrollo que se da en algunas ciencias, principalmente en biología, en psicología cognitiva y genética. Lo que hoy llamamos también biolingüística es entonces una forma de denominar a lo que conocemos también como teoría generativista, gramática generativa o modelo generativo. Se trata de un enfoque, como decíamos antes, sobre los estudios lingüísticos que se inicia hacia fines de los años 50 con una serie de planteos que realiza el lingüista y filósofo norteamericano Noam Chomsky en el marco teórico del denominado mentalismo contemporáneo o perspectiva cognitivista. Los principios centrales del modelo generativo se inscriben en la línea de ideas del racionalismo filosófico que se inicia en el siglo XVII, ideas encarnadas fundamentalmente por pensadores como Descartes, Leibniz, Woodward y Russell, entre otros. Se inscribe también en algunos aspectos de la filosofía de Hume, concretamente en lo que tiene que ver con la idea de que existen estructuras innatas que son específicas, y también en estudios de biología humana, como los de Lenneberg, de neurología, como por ejemplo los estudios de Gregory, Hubel y Weissel, y de genética. Esto significa que el modelo retoma una tradición de pensamiento y la renueva a mediados del siglo XX, marcando un importantísimo desplazamiento del estudio de las estructuras del mundo a la estructura de la mente. Para empezar a entender este desplazamiento en los objetos de estudio, es importante que nos ubiquemos primero en el contexto en que se plantea. ¿Por qué? Bueno, porque el modelo generativo, surge en un momento en el que prevalecían las teorías conductistas, tanto en la lingüística como en la psicología. En lingüística, entre los años 30 y los 50, se desarrolla la corriente del estructuralismo norteamericano, conocida como distribucionalismo, que surge con los estudios del lingüista Leonard Bloomfield. Esta corriente se basa en los principios de la psicología conductista que reinaba en Norteamérica desde la década del 20,
con representantes como John Watson, Burrhus Skinner e Iván Pavlov, entre los más conocidos. El conductismo trató de establecer una psicología objetiva que permitiera estudiar el comportamiento humano sin recurrir a ningún tipo de análisis sobre la mente. Partían de la idea de que lo único que se puede investigar es lo que vemos, lo observable, y lo observable es la conducta humana, que esencialmente, para los conductistas, no se diferencia mucho de la conducta animal. La metodología que usaron se basó en la observación y la experimentación. Era muy frecuente y es muy conocido que experimentaban con animales, sometiéndolos a situaciones controladas para poder determinar cuáles eran las posibles conductas que manifestaban en respuesta a los estímulos externos a los que los sometían. El esquema básico que utilizaban para explicar cualquier tipo de aprendizaje era el de estímulo-respuesta. El estímulo puede ser cualquier señal, una información, un evento, que produce una reacción en un organismo determinado, es decir, una respuesta que se manifiesta en algún tipo de conducta observable. Esto significa que lo más llamativo de la psicología conductista es que partía del supuesto de que la mente no se puede estudiar, porque la consideraban una caja negra, ya que nada de lo que ocurre en ella sería observable y por lo tanto las hipótesis que puedan formularse sobre la mente no serían científicas. A partir de los supuestos de la psicología conductista, el distribucionalismo consideró a la lengua como una conducta, una forma más de conducta, un comportamiento lingüístico, es decir, algo que hacemos con el lenguaje. Y lo que se estudiaba era entonces un corpus, un conjunto de enunciados efectivamente proferidos, es decir, de actos de habla. Una lengua es entonces, dentro de esta perspectiva, una actividad observable en actos de habla. Es una forma determinada de comportarse. Bloomfield sostiene que la tarea de la lingüística debería limitarse a una descripción lo más exhaustiva posible de todos los actos de habla efectivamente realizados por una comunidad en un momento determinado, independientemente de sus significados. Con este enfoque explícitamente antimentalista, la lengua se convierte en una colección de enunciados que se someten a una descripción mecánica con absoluta independencia de los factores internos que hacen posible su producción. El objeto de estudio es entonces la lengua externalizada, una conducta observable. Bien, después de ubicarnos un poco en el contexto de surgimiento del modelo generativo, volvamos al tema del desplazamiento que se produce en relación con el objeto de estudio. En palabras de Noam Chomsky, hubo un importante cambio de perspectiva del estudio del comportamiento y sus productos, como los textos, por ejemplo, se pasó al estudio de los mecanismos internos que participan en el pensamiento y la acción. Este planteo significó un cambio radical, tanto en lingüística como en psicología. Piensen que hasta el momento se planteaba que lo que ocurría en la mente no podía ser estudiado de ninguna manera y que solo se podían investigar los productos, los resultados. En cambio, en la perspectiva generativista, el lenguaje se concibe como espejo de la mente,
como una manifestación de una estructura de conocimiento. Para ser más precisos, la lengua I pasa a ser un elemento fundamental para el estudio de la mente. La lengua I es entendida como un objeto real que podríamos ubicar en las coordenadas mente-cerebro. Mente-cerebro como un binomio en estrecha interacción, ya que mientras el cerebro sería la base física, la mente sería las propiedades abstractas que resultan de los mecanismos cerebrales. En este sentido, la gramática generativa sería la parte de la lingüística que estudia algo que puede caracterizarse como un órgano mental, un sistema de la mente, la lengua I. ¿Por qué podemos llamar a ese sistema órgano mental? Porque si entendemos la mente como las propiedades abstractas que resultan de los mecanismos físicos del cerebro, entonces la mente es parte del mundo orgánico, natural, y no algo ajeno o diferente. La gramática generativa es, por lo tanto, una gramática natural, dado que sería la descripción y explicación de una parte de un sistema de la mente, la lengua I. De esta manera, el enfoque generativo implica avanzar en la asimilación de la lingüística a la psicología cognitiva y a las ciencias de la naturaleza. Vamos a ir abordando algunos conceptos fundamentales del modelo hasta llegar a la caracterización del objeto de estudio, que lo voy a dejar para el final. Les aclaro además que mucho de lo que voy a presentar acá lo vamos a retomar y profundizar en la clase siguiente, en la parte 2 del modelo generativo. Empecemos con el objetivo básico, que no hay que confundir con el objeto de estudio. Los objetivos tienen que ver con los propósitos de un modelo científico, mientras que el objeto es un recorte y una abstracción de la realidad sobre el que podemos investigar. El objetivo central de la gramática generativa es poder caracterizar la capacidad lingüística del ser humano, lo que se denomina facultad del lenguaje, abreviado FACLE. Básicamente tiene dos estados, un estado inicial o estado cero, que es aquel con el que nacemos, y un estado estable o final, que se desarrolla a partir de los estímulos que recibimos del medio. Como esto lo vamos a profundizar en la otra clase, voy a ejemplificar ahora en forma muy general. El estado inicial estaría constituido por una estructura lingüística, genética, que formaría parte de la programación de toda la especie humana y que nos permite adquirir una lengua particular determinada. El estado estable es esa lengua que adquirimos según el medio en el que nos encontremos, en el que crezcamos, con el que tengamos contacto. Puede ser cualquier lengua natural humana, el español, el inglés, el portugués, el francés, etc. Esto se relaciona obviamente con el centro de investigación. El centro de investigación, dados estos objetivos, este objetivo básico o propósito, es la facultad del lenguaje, es decir, ese órgano mental del lenguaje que sería similar a cualquier sistema biológico. Insisto en que nada de esto es el objeto de estudio. Un objeto en las ciencias debe ser manipulable, debe poder ser sometido a experimentación y comprobación o corroboración a partir de datos empíricos, materiales, y por supuesto que nada de esto podría hacerse con la mente y sus componentes. Los principios que guían la investigación dependen de un marco teórico.
En el caso de la gramática generativa, si tomamos el planteo que hacen Eguren y Fernández Soriano en el libro Introducción a una sintaxis minimista, que tienen como bibliografía, podemos sintetizarlos en dos. El internismo tiene que ver con la idea de que la facultad del lenguaje es una propiedad de la mente y que posee un aspecto genético, mientras que el naturalismo se relaciona con el supuesto de que la facultad del lenguaje se puede estudiar de la misma manera que se estudian los objetos de las ciencias naturales, como la física o la biología. Se trata de un naturalismo a nivel metodológico, es decir, se utiliza la lógica y los procedimientos, los temas de investigación de las ciencias naturales. Y esto tiene que ver con la idea de que las lenguas son estados relativamente estables de la mente y que deben y pueden investigarse igual que los objetos del mundo. Cuando nos enfrentamos a una investigación desde una perspectiva científica, una de las primeras cuestiones es considerar cuáles son los principales problemas que hay que investigar según el marco teórico que adoptemos. Y sin duda es importante también tener en cuenta si existen problemas dentro de la tradición que todavía no hayan sido suficientemente explicados. En los estudios lingüísticos existen dos problemas clásicos que pueden ser explicados desde una concepción internista y naturalista. Uno de ellos es el conocido como problema de Descartes, que tiene que ver con el uso creativo del lenguaje, y el otro es el problema de Platón, o problema de la insuficiencia de los estímulos. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El problema de Descartes se relaciona con la pregunta sobre cómo se usa el lenguaje. René Descartes fue un filósofo, físico y matemático francés del siglo XVII, uno de los principales exponentes del racionalismo en filosofía. En el discurso del método, si bien se centra fundamentalmente en la matemática, hace algunas observaciones acerca del lenguaje, no mucho, pero importantes observaciones. Concretamente, lo que plantea es que el uso que los seres humanos hacemos del lenguaje nos permite diferenciarnos de cualquier otro ser, sea animal o máquina. Porque mientras los seres humanos actuamos por conocimiento, racionalmente, es decir, aplicando el entendimiento, los animales, en cambio, son autómatas en la medida en que sus actos son hechos naturales y necesarios. Son el resultado de un mecanismo que funciona en base a impulsos corporales. De ahí que para Descartes la razón es igual a libertad, porque obrar por conocimiento, es decir, racionalmente, significa que no se necesita de estímulos y que no actuamos mecánicamente según una serie, digamos, repetitiva de respuestas. A partir de estas reflexiones de Descartes, Chomsky aborda el aspecto creativo del lenguaje, así lo denomina, y creativo en la medida en que tiene el lenguaje un alcance ilimitado, en que no precisa de estímulos y que además es adecuado a las circunstancias. Esto significa que lo que denominamos problema de Descartes incluye tres aspectos. El primero tiene que ver con la capacidad de entender y producir infinitas expresiones y se relaciona con lo que Chomsky llama la infinitud discreta.
Por un lado está el problema de la percepción, que tiene que ver con la cuestión de cómo los hablantes interpretamos lo que escuchamos o lo que leemos, es decir, tiene que ver con cuáles son los procesos que ponemos en juego para asignarle una interpretación determinada a una expresión en una situación concreta, sobre todo teniendo en cuenta que siempre estamos frente a la posibilidad de escuchar nuevos enunciados. Los enunciados no son nunca idénticos unos con otros. Por otro lado está el problema de la producción, que tiene que ver con el modo en que utilizamos la lengua para expresar los pensamientos. Los hablantes no nos limitamos a repetir lo que escuchamos, sino que permanentemente producimos formas nuevas y no existe ningún límite para esta innovación. En este sentido, podemos decir que la teoría que estamos empezando a abordar acá es generativa en relación con las funciones recursivas que aplica la lengua, ¿no? Recursivas en el sentido que se repiten. El sistema de la lengua puede generar un número infinito de oraciones por aplicación consecutiva de determinados procedimientos, como por ejemplo la coordinación o la subordinación, ¿no? Todos sabemos que podemos armar una oración hasta el infinito solo coordinando enunciados a través de y. Me levanté y me fui a la cocina y me hice un café y me senté y después salí y puedo seguir. El segundo aspecto que incluye el problema de Descartes es que no hay ningún condicionamiento del estímulo. Las producciones del lenguaje no responden a los estímulos. Por ejemplo, no necesitamos estar cansados para decirle a alguien estoy cansado. El tercer aspecto tiene que ver con que, además de no obedecer a los estímulos, las expresiones son en general coherentes y apropiadas a las situaciones. Retomando el ejemplo de hoy, si yo le digo a alguien estoy cansada, en una situación determinada, más allá de que yo no lo esté, es decir, estoy mintiendo, puede ser coherente y apropiada en la medida en que, por ejemplo, quiero que esa persona se vaya. Vamos con el problema de Platón, que es el problema de la insuficiencia de los estímulos. El crátilo o cratilo, que es el nombre de un diálogo escrito por Platón más o menos en el 360 a.C., Platón refleja una discusión que tiene su maestro Sócrates con un esclavo, entre otras cosas sobre el significado de las palabras, sobre cuestiones geométricas, etc. Bueno, el asunto es que lo que Platón pretende mostrar a través de este diálogo es que el esclavo, Crátilo, sabe mucho más de los temas tratados que lo que la experiencia le permitió aprender. Por supuesto que esto tiene que ver con la filosofía de Platón de la existencia de un mundo de las ideas. O sea, él lo que quiere mostrar es que el esclavo sabe mucho porque venimos del mundo de las ideas, pasamos circunstancialmente por este mundo de apariencias y después volvemos al mundo inicial, ¿no? Entonces lo que intenta es buscar un argumento de su teoría, mostrando que el esclavo sabe cosas que nadie le enseñó nunca. Dentro de la tradición filosófica del racionalismo, este problema en relación con que sabemos más de lo que la experiencia nos permite saber, fue retomado y reformulado posteriormente por otros pensadores. Por ejemplo, Bertrand Russell en 1948 lo plantea, como vemos ahí, a través de la pregunta de
ocurre que seres humanos cuyos contactos con el mundo son breves, personales y limitados, son capaces, sin embargo, de llegar a saber tanto como saben. Esto es retomado por Chomsky y planteado en la pregunta: ¿cómo podemos alcanzar sistemas de conocimiento tan ricos a partir de nuestra fragmentaria y depauperada experiencia? En definitiva, lo que se plantea es que sabemos más de lo que se nos enseña o de lo que está en el entorno. Apliquemos esto a los estudios del lenguaje, porque una de las principales cuestiones que tiene que intentar explicar una teoría lingüística es el problema de cómo los niños adquieren una lengua. Si observamos el proceso de adquisición, vamos a ver que a pesar de que nadie les enseña ciertas cosas, a pesar de que la experiencia es bastante pobre, incompleta y a veces inclusive insuficiente, los niños desarrollan estructuras muy complejas en poco tiempo y llegando a resultados bastante homogéneos, sin ninguna enseñanza sistemática. Si bien esto lo vamos a retomar en la segunda clase, lo vamos a retomar después cuando veamos los temas de investigación de la lingüística, solo quiero aclarar que obviamente nadie le explica a un chico cuando empieza a hablar cómo se hace una subordinada, qué elementos se usan para hacer una relativa, cómo se incrusta una oración dentro de otra, digamos, ¿no? Y además de que nadie le explica nada de todo esto, aprende a partir de lo que escucha en el medio. Y muchas veces lo que escucha son enunciados que están incompletos. Decimos cosas como, por ejemplo, bueno, entonces voy o no, mejor y sí, hagámoslo de esa manera, supongamos. O sea, incompleto, pobre, insuficiente. Decimos cosas mal formadas como, por ejemplo, yo para mí creo que está bien. Todo esto los chicos lo escuchan, pero a pesar de eso, de esa pobreza, de esa insuficiencia, llegan a resultados, decíamos, homogéneos en el sentido de que, desde el punto de vista de las estructuras sintácticas, más allá de las diferencias de vocabulario o de las diferencias en la posibilidad de armar discurso, sintácticamente hablando, llegan al mismo resultado. Estos dos problemas que acabamos de ver, la pobreza de los estímulos o problema de Platón y la riqueza de las diversas manifestaciones que tiene una lengua, la creatividad o problema de Descartes, nos muestran la necesidad de proponer hipótesis que expliquen la lengua dentro de los sistemas de conocimiento. Las hipótesis son conjeturas que, según alguna teoría determinada, buscan darle respuesta a los problemas que se presentan. En el marco del racionalismo, sobre el que venimos trabajando, la explicación que propone la gramática generativa se basa en la suposición de que existen ciertos conocimientos innatos. Por supuesto que estos conocimientos innatos no son las lenguas humanas, es decir, no nacemos sabiendo una lengua como el inglés, el español, el portugués, etc. El aspecto genético sería un estado cero o inicial de la facultad del lenguaje, lo que llamamos gramática universal, una capacidad característica de la especie humana que nos permite adquirir lenguas particulares. Esto lo vamos a retomar también en la segunda parte de la clase. De tal manera, la hipótesis central del modelo generativo
para explicar los problemas que vimos, podría resumirse en la idea de que la facultad del lenguaje es una estructura cognitiva de conocimiento que es específica y está biológicamente determinada. Es propia y exclusiva de la especie humana. Desglosemos un poquito esta idea para comprenderla mejor. Lo que se quiere decir ahí es que la facultad del lenguaje, primero, es una estructura cognitiva, es decir, un sistema de conocimiento, una estructura que me permite conocer algo, en este caso, una lengua. Es un sistema biológico, es decir, forma parte de la programación genética de la especie humana. Solamente los seres humanos usamos este tipo de estructura, otras especies usan otras. Finalmente, es de dominio específico. Esto significa que no cae sobre cualquier tipo de objeto, no se relaciona con el aprendizaje de cualquier tipo de objeto. No aprendemos a manejarnos en el espacio o a manejar cuestiones lógicas y matemáticas a través de la facultad del lenguaje. Es de dominio específico en la medida en que cae solamente sobre objetos de una lengua, sobre objetos lingüísticos. Llegamos finalmente al objeto de estudio del modelo. El objeto de estudio, una gramática generativa, dice Chomsky en su libro El conocimiento del lenguaje, persigue delinear exactamente qué es lo que alguien sabe cuando conoce una lengua, es decir, qué es lo que ha aprendido de acuerdo con ciertos principios que son innatos. Ese objeto de estudio es lo que llamamos una gramática particular, una competencia o una lengua I, es decir, un estado estable de la mente de los hablantes. Se trata de un objeto del mundo real, se trata de una gramática mental que es interna, individual e intencional. Y de interna, porque es una propiedad de la mente-cerebro y no una colección de datos, de sucesos o una práctica social externa a los individuos. Y de individual, porque es un estado mental de un individuo y no un código compartido por toda una comunidad. Finalmente, y de intencional, con S, no con C. Intencional con S como opuesto a extensión. Es decir, se trataría de un mecanismo finito que opera sobre un conjunto de elementos también finitos y no un conjunto potencialmente infinitos de enunciados o de actos de habla que se pueden proferir. Esto significa que una lengua I es una estructura compuesta por un número limitado de elementos, por ejemplo, reglas, que nos permiten generar infinitas expresiones. Recapitulemos lo que vimos hasta acá. Para terminar, entonces, podemos decir que dentro de una perspectiva científica y en función de ciertos propósitos que tengamos, cuando vamos a estudiar algún aspecto del lenguaje, una de las primeras cosas que identificamos son problemas que hay que explicar. Como vimos acá, dos problemas clásicos son lo que llamamos el problema de Platón o la insuficiencia de los estímulos y el problema de Descartes, que tiene que ver con
el uso creativo del lenguaje con la infinitud discreta que tiene una lengua. Esos problemas se explican en función, no solo se explican, se recortan, se determinan además en función de un marco teórico determinado. En el modelo que estamos viendo, esa base teórica es lo que llamamos el racionalismo, también denominado neocartesianismo. Hay dos cuestiones centrales en relación con esta base teórica. Una tiene que ver con el naturalismo, esto de que se pueden tomar los mismos métodos de estudio que toman las ciencias naturales para sus objetos, y con el internismo, en la medida en que concebimos que el lenguaje es un estado mental genéticamente determinado. Ante esos problemas planteados, el marco teórico se constituyen en principios guías para buscar una solución. Esa solución va a ser una conjetura, una o varias hipótesis que intentan explicar los problemas. En el caso del modelo generativo, la hipótesis central entonces es que el lenguaje es un órgano mental. La facultad del lenguaje es entonces un órgano mental en la medida en que es una estructura cognitiva, un sistema biológicamente dado y de dominio específico. Para corroborar esta hipótesis es necesario recortar un objeto de estudio, un objeto real, manipulable, que nos ofrezca una base empírica, es decir, datos concretos que nos posibiliten decir si la hipótesis que sostenemos se corrobora, se mantiene o es necesario refutarla. Ese objeto de estudio es, en el modelo generativo, la lengua I, una competencia en el sentido de un conocimiento inconsciente, un estado estable de la mente-cerebro de los hablantes. Esta es la bibliografía que van a necesitar para esta primera parte de la presentación del modelo. Y la tienen especificada claramente en la guía de lectura que está dentro de la unidad 3.